Por ahí sí, partamos. Muy buenas tardes a todas y a todos. Gusto en saludarles. Soy Cristian Venegas. Les hablo desde la agencia Porvenir, ¿cierto? Desde Santiago de Chile. ¿Y por qué hago la mención? Porque hay gente que nos está mirando también desde Lima, nos están mirando desde España también. Creo que hay recién alguien desde México, así que por eso también hago la mención. Eh, Aquí todavía son las 4 de la tarde, ya sabemos que por otros lados un poquito más tarde, así que gracias a todas y a todos, ¿cierto?, por estar en esta última parte del ciclo impacto de la crisis sanitaria en la gestión cultural. Habíamos querido desarrollar un ciclo que hablara, ¿cierto?, desde la urgencia, desde cómo estamos hoy día reaccionando, ¿cierto?, desde el mundo de la cultura, del arte y la creatividad, y de qué manera podemos ir buscando reflexiones colectivas, conjuntas, para en el mediano plazo tal vez ir respondiendo, ¿cierto?, a las dinámicas que nos plantea, ¿cierto?, la gestión cultural. Así que muchas gracias a todos por participar. Solo recordarle que a los que no son panelistas o que están invitados con un tema, les pido que puedan bloquear su audio, ¿cierto? Para que para que solamente los invitados puedan estar disponibles para el audio. Eso. Bueno, como les comentaba, este es un ciclo que partimos primero, ¿cierto?, el 17 de abril, hablando sobre la dinámica del cambio en la participación en los públicos y en las audiencias. Tuvimos ahí una muy interesante conversación con un montón de gente interesante que de alguna manera nos ayudaba a analizar este fenómeno que nos planteaba el COVID desde la mirada, desde lo análogo, presencial hacia, ¿cierto?, hacia lo virtual remoto, de qué manera estábamos dando respuesta a eso, pero también qué pistas nos estaban dando el mismo público, la audiencia, para ir un poco reaccionando sobre la marcha sobre eso. Estuvo muy interesante ese panel. La semana pasada hablamos exclusivamente de espacios culturales. Sabemos que uno de los grandes problemas que tenemos hoy día es que debido a las cuarentenas, los confinamientos, los espacios en su mayoría están cerrados o están siendo ocupados de manera a su nivel más mínimo, ¿cierto? Y cómo el rol desde la programación de los espacios culturales se adapta, ¿cierto?, a estos nuevos cambios de consumo, de participación, de uso de los espacios. Así que también estuvimos en eso la semana pasada. Y hoy día queríamos un poco ampliar también esta mirada a los municipios. Sabemos que los municipios o los ayuntamientos, ¿cierto?, como también se les menciona en otras latitudes, los municipios son un factor clave y relevante para la ciudadanía, para activar la participación cultural, para fortalecer la democracia cultural, ¿cierto? Eh, em, Sabemos que son el eslabón un poco de la logística cultural más próxima hacia un ciudadano, o sea, un ciudadano, un vecino, lo que ve, no ve políticas culturales, no ve programas culturales, lo que ve en su proximidad es el municipio, ¿cierto? Entonces, lo que queríamos o lo que queremos conversar con estos tres, ¿cierto?, invitadas e invitados, es precisamente un poco sobre cómo les ha ido impactando en su propio territorio eh, esta pandemia, ¿cierto? Pero lo más importante es tal vez reflexionar en conjunto sobre qué vamos a tener que decir en un mediano plazo sobre la participación, si vamos a tener que reinventar ese concepto, si vamos de alguna manera que apostar a innovar sobre los formatos, si vamos a tener que desarrollar alianzas que a lo mejor no teníamos en nuestro campo, en nuestro ámbito de acción. O sea, hay un montón de, ¿cierto?, de dudas, de incertidumbre, que yo creo que lo único que nos puede dar ciertas luces en el camino es precisamente la gente que está en terreno, y la gente que está en terreno hoy día son los municipios. Así que tenemos hoy día invitados a dos municipios de Chile. Por un lado está Renca, ¿cierto?, que es de la región metropolitana, desde el norponiente de la región metropolitana, una comuna con cerca de 160.000 habitantes,
Por otro lado tenemos al municipio de Valparaíso, que es un puerto, o sea, ciudad-puerto, con lo que significa esa carga, ¿cierto? Y también tenemos al otro lado, ¿cierto?, del continente tenemos a Madrid, donde por un lado es una ciudad gigantesca, cosmopolita, pero que tiene una dinámica microterritorial muy interesante, que a mí me tocó conocer bastante bien hace 2 años y que yo creo que hoy día con nuestros invitados de Media Lab Prado vamos a poder un poco, vamos a poder analizar. Así que les voy a presentar a nuestros invitados, solamente para invitarles, vamos a partir un poquito la conversación. Por un lado tenemos a Ana Carolina Arriagada, algunos la llaman Cuca Arriagada, porque en el fondo, para los amigos es la Cuca. Ahí está la Cuca, hola, saludos, ya estás en línea. Ella es psicóloga, fue directora del Centro Cultural Teatro Huemul, donde desarrolló iniciativas en torno al rescate del patrimonio material e inmaterial, promoviendo la participación y la cultura de barrio. Además fue directora regional del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes de la región metropolitana, y hoy día se desempeña como directora, ¿cierto?, de cultura, jefe de cultura del municipio de Renca. Agradecemos a la Cuca por estar hoy día con nosotros y ya vamos a conversar un poquito más sobre ello. Gracias, Cuca. Por otro lado, también tenemos a Sebastián Redolés. Ahí está Sebastián, para que saludes a nuestros amigas y amigos que nos están mirando. Es licenciado en Historia, ¿cierto?, de la Universidad de Chile. Desde el año 94 se ha desempeñado como percusionista y baterista en distintos proyectos musicales. Además es gestor cultural de las mismas áreas donde se desenvuelve como músico, diseñando y ejecutando proyectos de desarrollo artístico-cultural. Hoy día, en la actualidad, Sebastián es el encargado de la Dirección de Desarrollo Cultural del municipio de Valparaíso. Así que muchas gracias, Sebastián, por acompañarnos hoy en este conversatorio. Bien, pues Por último, por tenemos a Marcos García. Hola Marcos, por acá te vemos, ¿qué tal? Marcos es licenciado en Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid. Entre el año 2004 y 2006 fue responsable del programa de educación Media Lab Madrid junto a Laura Fernández, ¿cierto?, en el cual desarrollaron un programa de mediación cultural y el proyecto Interactivos. Desde el 2014 es el director de Media Lab Prado, que se concibe, ¿cierto?, como un laboratorio ciudadano que funciona como lugar de encuentro para la producción, la investigación y la difusión de proyectos culturales abiertos, donde se exploran diversas formas de experimentación y aprendizaje colectivo. Muchas gracias, Marco, por estar presente hoy con nosotros. Gracias, Cristian. Bien, si te parece, partamos contigo, Cuca, un poco para abordar el tema desde Renca, ¿cierto? Desde esta mirada, ¿cierto?, territorial y de qué forma también, ¿cierto?, con la oferta cultural que ustedes han estado sosteniendo durante el último tiempo, han ido en respuesta a lo que significa la pandemia y la participación en un territorio como es Renca. Hola, hola a todos. Gracias por la invitación. No te escuchamos. A ver, ¿No me hay algo escuchan? que pasa con... Espérame. Eso. Ya, ahí sí, puede ser. ¿Me escucháis ahora? No, ¿Aló? no te escuchamos. No, es que sale que Yo estoy sí. silenciada. Sí, Yo vamos sí lo a ir escucho. al configurar audio. Sí, está bien. ¿Ahora sí? Sí, O sea, todos me todos escuchan escuchan a menos. la Cuca, menos yo la escucho a ella. Ok, eso sí que está bueno. Qué extraño. A ver, vamos. ¿Sí? Sí, ¿Ahí me escucháis? sí, ahí sí. ¿Me escucháis? Ya. Hola, gracias por la invitación. Eh, la verdad es que a pesar de que esto se veía, bueno, venir, la verdad es que esto va a ser un aprendizaje porque efectivamente no es distinto vivirlo y empezar a descubrir
todos los efectos, los múltiples efectos que esto ha tenido. Para nosotros como municipio, nosotros venimos hace mucho tiempo denunciando la desigualdad territorial, el tema del aislamiento, más simbólico que nada. Renca es una comuna que queda muy cerca del centro de Santiago, pero a la vez está muy aislada territorialmente por su configuración de mucha carretera entre medio, por también ser una población que sufre mucho la desigualdad cotidiana. Entonces, además nosotros, la administración que está hoy día en Renca es una administración que ha tratado como de recuperar en estos últimos 2 años un desarrollo cultural que era nulo previo a esa administración. Por lo cual veníamos construyendo estos cimientos y aparece este problema que, sumado al asunto de la movilización social, ha hecho que hemos tenido que ir transformando sobre la marcha nuestra forma de abordar el tema de lo cultural. Y bueno, yo le he dado harta vuelta al asunto. Me daba mucha preocupación tener que hablar hoy día porque yo también no tengo ninguna solución que dar ni nada, pero humildemente yo siempre he pensado que esto nos tiene que llevar a reflexionar también como sociedad chilena, puedo hablar, o como sociedad quizás metropolitana, porque no me atrevo a hablar de otros contextos, pero cómo también nosotros tenemos que volver a repensar nuestra participación, nuestra manera de diseñar la gestión cultural, para que efectivamente esté inserta en las políticas locales. O sea, yo creo que hoy día la cultura por la cultura no se sustenta sin tratar de, no quiero que piensen que estoy tratando de instrumentalizar la cultura para algo, pero sí creo que la cultura hoy día debe responder a los problemas que tenemos, que son problemas profundos y graves. Y creo que eso nos va a ayudar también a ser integrados de mejor forma. O sea, creo que el gran riesgo que tenemos hoy día es que si nosotros como gestores culturales no demostramos cuál es nuestro aporte hacia el desarrollo humano, hacia los problemas que hoy día nos atañen fuertemente, tenemos mucho riesgo de quedar de lado, de que hoy día efectivamente hay necesidades que son súper urgentes, y que nosotros seamos desplazados como una necesidad que no es tan importante, cuando yo estoy absolutamente en desacuerdo con eso. Entonces, mi visión desde una comuna que tiene una brecha digital importante, que tiene además mucho tiempo sin que hubiera habido una mediación de públicos, etcétera, mi preocupación, más que tornarse a formas nuevas o digitales, ¿me entiende? Mi preocupación tiene que ver de cuál hoy día puede ser el aporte de nosotros como cultura que haga que sea realmente valorado e insertado en la política local, en una política en el sentido limpio de la palabra, en el sentido de generar actividades y programas que promuevan ayudar o empujar políticas sectoriales que sin duda hoy día son fundamentales. Eso. Y en ese sentido, Cuca, ¿cómo crees tú que va a ir mutando la participación? Porque sabemos que tú lo estás planteando, hay una brecha digital muy importante en el territorio donde tú trabajas, ¿cierto? Una vez que esto amaine o que de alguna manera se normalice, aunque todos sabemos que esa normalidad va a ser bastante superficial, porque vamos a tener que convivir finalmente con salidas de cuarentena, con ingresos de confinamiento, con salidas, en fin, va a ser una cosa de ir y venir. Entonces, claramente cualquier planificación, cualquier diseño desde los municipios va a tener que tener en cuenta esa variante y lo más importante, si es una comuna donde hay una brecha digital importante, ¿qué va a pasar con lo presencial en tu caso, desde que tú conoces más a los vecinos? Bueno, nosotros, por ejemplo, este miércoles en una cosa, porque además yo también tengo que contarles que yo
yo además soy una persona que estoy en cuarentena totalmente porque tengo una condición de riesgo. Entonces, ha sido súper terrible el trabajo a distancia porque efectivamente toda la gestión ha tenido que ser encerrada en esta casa que yo encerrada 42 días sin salir a la puerta de la calle. Entonces, logramos levantar en 3 semanas una radio digital, porque creemos que es una herramienta simple, porque pusimos un botón en la página del municipio que uno aprieta y escucha en la radio, como una manera también de poder llegar a los vecinos, que es un poquito más simple, es un poquito más simple que un Instagram. Bueno, en esa radio estamos promoviendo que no solo haya contenido cultural, sino que además se pueda entregar, que yo también creo que es cultural, o sea, que se pueda entregar información clara y transparente sobre cómo el municipio está abordando esta crisis. Porque además estamos en un ambiente donde hay mucha paranoia, donde cualquier tipo de información es delegitimada al tiro, porque, oye, cuidado, esto no es cierto, están ocultando datos, etcétera, etcétera. Entonces tenemos esta radio que es una mezcla de asistencia en términos de explicar información clara sobre los programas del municipio, pero donde también hemos puesto, por ejemplo, hemos recopilado un gran material que teníamos, por ejemplo, de historias de vecinos sobre los barrios, también como para tomar el tema identitario patrimonial de la comuna, sobre las historias de cómo se crearon los barrios. Tenemos espacios para que los músicos puedan mandarnos su música y poder mostrar lo que están haciendo. Tenemos espacios, por ejemplo, donde el Consejo de Niñez e Infancia hace preguntas, por ejemplo, sobre la Constitución, y responde un constitucionalista en idioma que sea entendible por niños, pero queremos también en ese sentido ampliar nuestro quehacer y, por ejemplo, no olvidarnos de en qué estábamos hace 4 meses atrás. Estábamos en un estado casi fundacional de, de peleas y de luchas súper importantes por hacer un cambio cultural importante. Y nosotros también queremos, desde el Departamento de Cultura del municipio, que eso tampoco pierda espacio. O sea, queremos abordar la crisis sanitaria, pero también queremos abordar los temas sociales importantes para que no se pierdan. O sea, eh, entonces, estamos tratando de articular eso. Hicimos unos recitales aniversarios, que lamentablemente lo hicimos en la Casa de la Cultura, en que le pusimos 1 metro de distancia, donde solo contratamos artistas locales y que estaban a 1 metro de distancia cada uno, donde tocaban música, pero claro, eh, eh, estamos inventando, estamos tratando de descubrir y también estamos tratando de proteger, o sea, no podemos dar señales. Hoy día Renca entra en cuarentena, está con números bien preocupantes, entonces tampoco podemos juntar a la gente. Sobre tu pregunta sobre cómo lo hacemos, estamos tratando de avanzar en que estos espacios nos sigan generando como una comunidad, un ecosistema, por ejemplo, a través de la radio, pensando que el distanciamiento físico ojalá no rompa el tejido social. ¿Te fijáis? Eh, pero es algo que estamos eh, preguntantnos todo el tiempo, porque además el presupuesto que nosotros teníamos hoy día, el presupuesto está obviamente a entera disposición del Departamento Social. Hoy día hay que pensar cómo se van a alimentar estas familias en Renca, donde hay un nivel de precarización del empleo. Entonces, en eso estamos. Interesante lo que planteas respecto a esto de cómo volver a los viejos formatos para revincularse o no perder el vínculo con los vecinos. O sea, hablemos de cierto de lo que estoy planteando recién de esta radio, cierto, digital, que también tiene sus brechas para poder acceder, pero también es una buena respuesta, sin duda, para partir y para no perder ese vínculo. Yo creo que está muy interesante para darle una vuelta a eso. Te dejo pendiente para que volvamos ahora como al paraíso un poquito, para abordar un Claro. poco con Sebastián sobre la respuesta que ha tenido el municipio sobre la relación que tiene con los vecinos en materia cultural, a ver si
sí, sí es posible que Sebastián nos pueda abordar un poquito más desde esa mirada. Bueno, sí. Oye, muchas gracias por la invitación. Saludar a todo el mundo, a toda la gente que está presente. La Cuca, bueno, mucho tiempo que no la veía además. Sí, trabajamos en algún minuto, nos tocó trabajar desde el Consejo de la Cultura y las Artes, cuando yo estaba ahí como encargado de formación de las escuelas de rock. Y, y justamente nos encontramos en ese entonces, estoy haciendo un poquito de historia previa antes de partir y responder tu pregunta, Cristian. Nos encontramos hablando en torno a un renquino, al Lalo Meneses, Sí, pues. que desde la población Huamachuco terminó detonando una transformación cultural importante para muchas generaciones, como lo es el hip hop. Lalo Meneses, fundador de Panteras Negras, ha desarrollado un trabajo interesantísimo desde Renca y bueno, vayan mis saludos también para toda la gente de Renca que tiene una historia potentísima. En algún minuto tuve un gran amigo allá y levantamos una tesis, una investigación en torno a las prácticas autogestionarias de la música popular chilena. Y yo iba en bicicleta a Renca mucho, mucho para poder trabajar en eso. Y ahí la línea del tren y todo esto, me voy a esos recuerdos muy bonitos de Renca. Así que un gran saludo. Y bueno, Cristian, respecto de tu pregunta, comentarte que esta crisis sanitaria a todos nos pilló, la verdad, volando bajo. Hay además una superposición de dos crisis, ¿no? Está la crisis social, política, que se detona el 18 de octubre, eh, que muchos nos preguntábamos, bueno, ¿qué le pasa a este país que tanto soporta, que tanto aguanta, que azotado por un modelo de salud, un modelo de educación que no responden satisfactoriamente a las necesidades de la población, un sistema de pensiones, etcétera? Bueno, ¿qué ocurre? Que lo seguimos soportando. Y el 18 de octubre, con una pequeña chispita, ardió Troya. Y, y allí, bueno, se inicia un ciclo de decadencia que nos abrió a muchos la esperanza, ¿no? Que estábamos todos muy esperanzados en que por fin ocurrirían las transformaciones. Seguimos muy esperanzados, o sea, pensando en que esas transformaciones están encaminadas eh, y bueno, nos sobrevino una pandemia que incrementó las dificultades de lo que ya estábamos vivenciando en ese minuto. Eh, lo que pudimos presenciar en Valparaíso es que artistas y creadores se volcaron hacia la expresión de descontento social y desde ese entonces, desde el 18 de octubre a la fecha, hasta que comenzara la crisis sanitaria, estaban totalmente volcados hacia la acción, digamos, eh, fraternal de construcción de una nueva sociedad. Y allí la Dirección de Cultura estaba inmersa en ese proceso acá en Valparaíso, dialogando con todas esas colectividades y todos esos artistas, aquellos que se nos acercaban, para poder levantar propuestas aquí, ahora, de intervención en el territorio. Sobrevino la crisis sanitaria y ya aquellos artistas que mucho habían dado, bien pudimos comprobar que ahora caían por un despeñadero, o sea, fue lo que inmediatamente, apenas supimos que la emergencia sanitaria iba a suponer el cierre de muchos espacios, la cancelación, por supuesto, de muchas actividades culturales. Bien, apenas supimos eso, dijimos, tenemos que reaccionar, tenemos que buscar la forma de interactuar con esta crisis lo más ágilmente posible. Y, y fue en ese minuto entonces que levantamos un catastro de artistas callejeros, perdón, de artistas y trabajadores de la ciudad, artistas y trabajadores culturales. Ese catastro lo levantamos a finales de marzo y culminó el 6 de abril, ahora hace poquito. Lo respondieron 714 personas. Wow. Y ahí pudimos comprobar que las brechas que estaban identificadas, que teníamos
ya identificadas desde el 2018, cuando hicimos un primer estudio de las prácticas productivas de los artistas, ahora se veían profundizadas. Vale decir, no había nuevas problemáticas, o sea, la precariedad laboral, lo que significa estar trabajando a honorarios, con trabajos esporádicos, etc. Hoy día se veía absolutamente incrementado, con además, lógicamente, condicionante de que muchas actividades se veían suspendidas. Entonces, rápidamente, con este listado, junto al equipo empezamos a indagar en las necesidades más inmediatas. Y fue allí entonces que, junto a Dideco, la unidad, ¿cierto?, de la Dirección de Desarrollo Comunitario del municipio, comenzamos a realizar un estudio pormenorizado de cada uno de los casos de los artistas que podían estar pasándolo mal. Y una de las primeras reacciones, la primerísima reacción, tiene que ver con el abastecimiento y la subsistencia de ese sector. Entonces es gracias a ese trabajo que hemos estado haciendo entrega de algunas canastas de subsistencia, ¿cierto? Canastas familiares. Y bueno, nos estamos aproximando a un número relativamente tranquilizador de entrega de canastas, lo cual no nos deja tranquilos, porque sabemos que esto progresivamente, mientras más pasen los meses, el daño va a seguir incrementándose. Entonces, bueno, con eso no basta, sabemos que no basta. Y lo que podamos proponer, y en ese sentido sintonizo también con lo que acaba de señalar Cuca, va a estar muy condicionado por la disposición a la cual tiene que colocarse cultura del municipio respecto de las necesidades de primer orden de la comuna, las necesidades sociales y las necesidades sanitarias. Entonces, en ese sentido, lógicamente, el presupuesto de cultura se ve condicionado en primer lugar a lo que determine el municipio en esa materia. Y no solo el presupuesto, sino que también la conformación de equipo. Una parte importante del equipo de la Dirección de Cultura se ha volcado hoy día a la implementación de un plan que ha promovido nuestro alcalde Jorge Sharp, que recibe el nombre de Plan de Confinamiento Comunitario. Y ese plan lo que establece es, tiene como prioridad reducir la circulación de la población dentro de la ciudad, procurando identificar las redes de abastecimiento, de subsistencia de 15 sectores dentro de Valparaíso, de acuerdo a los SFAM que hay distribuidos en el territorio. Entonces, la estructura que se ha venido generando desde allí tiene que ver precisamente con que la gente se movilice lo menos posible dentro del territorio, y para eso se han constituido equipos municipales para los cuales Cultura también ha estado tributando. Vaya un saludo a todas las compañeras y compañeros de la Dirección de Cultura, que han estado muy generosamente también colaborando con esa misión, que sabemos es de mucha exposición, es de mucha dificultad. El riesgo de contraer el coronavirus a nadie se le hace algo simpático. Y bien, y en otro campo hemos estado trabajando también en la identificación programática de acciones, puesto que algo se puede hacer. Y bueno, por un lado, en base a la encuesta, a los resultados de la encuesta, elaboramos un plan de emergencias que hicimos llegar al Ministerio de las Culturas. Ese plan de emergencias contiene la síntesis de los comentarios que hicieron llegar los artistas y trabajadores culturales, donde sugiere una serie de medidas, y al mismo tiempo sintetiza los petitorios de colectividades de artistas de la región y de la comuna. Esto fue transformado en un documento que se hizo llegar a la ministra Valdés, y contiene una serie de iniciativas que son para resolver la crisis en el corto y mediano plazo. Eso por un lado. Y por otro lado, bueno, acciones programáticas. Hay acciones que puede hacer la Dirección de Cultura y que hoy día están encaminadas. Como somos un municipio, ¿cierto? Y como formamos parte de la orgánica municipal, es muy lento el proceder, pero afortunadamente este mes vamos a comenzar a ejecutar una licitación, que es un servicio de producción integral para realizar presentaciones de streaming, que es lo que está haciendo todo el mundo hoy día, ¿cierto?
presentaciones de streaming en buena calidad en las disciplinas de música, danza, teatro y arte circense. Y al mismo tiempo, bueno, demandando, hoy día tuvimos una reunión con la Seremi de Cultura y hemos requerido que constituyan, los hemos emplazado a que ocurra esto, que constituyan una mesa regional de trabajo, donde el municipio se manifiesta a disposición para poder identificar medidas en el mediano y largo plazo, entendiendo que las acciones que la Seremi hoy día puede estar generando tienen un tope, no se van a sostener en el tiempo, y lo mismo lo que hagamos nosotros. Entonces, por cierto que hay que elaborar políticas, ¿cierto?, de fomento al sector cultural, no solamente para el ahora ya, sino que también para el mediano plazo. Eso puedo comentar. Sí, interesante eso que abordas, que hoy día hay una emergencia, ¿cierto? Que hay que salir con medidas, que hay que reaccionar, ¿cierto? Pero que también hay que pensar en el mediano y largo plazo, y eso significa también una estrategia más integral, sobre todo desde los municipios. Sabemos que los municipios son órganos, si bien muy territoriales, muy cercanos, pero a la vez son muy complejos de gestionar. O sea, de hecho hay muchos municipios que resuelven desarrollarlo a través de otras formas jurídicas para abordar los planes de cultura o la estrategia de cultura. Crean corporaciones, crean fundaciones, ¿cierto? Pocos están todavía dentro del municipio desplegando una dirección, una unidad o un departamento, porque obviamente a lo mejor lo encuentran más fácil, pero para el punto de vista de la gestión cultural, de la planificación estratégica, obviamente, sin duda que es complejo estar en la interna de un municipio y sobre todo dar respuesta a una emergencia como esta. Vuelvo contigo en un rato más y ahora, gracias Sebastián, para conversar también con Marcos, ¿cierto? Con Marcos Silva García, desde Madrid, y que nos cuente un poco la mirada que está teniendo Media Lab Prado. O sea, cuéntanos un poquito para los que no conocen qué es lo que es el Media Lab Prado, ¿cierto? Y en qué está desarrollando sus ejes hoy en día. Muy bien, muchas gracias, Cristian, por la invitación, y gracias a todos por también invitarme a esta mesa. Bueno, Media Lab Prado es un centro cultural del Ayuntamiento de Madrid que tiene ya una historia larga, ¿no? de casi 18 años ya, y se caracteriza porque ofrece un lugar para la experimentación, para la colaboración y para la producción de proyectos. Es decir, que no es un centro cultural orientado a la difusión, sino a la creación y a la creación colaborativa, porque todos los proyectos se llevan a cabo a través de equipos formados por personas que quieren proponer una idea, y luego otros que se quieren sumar a llevarla a cabo, a llevar esas ideas a cabo. Entonces, cada nuevo proyecto, de alguna manera, es una nueva comunidad de práctica, una nueva comunidad de aprendizaje, una comunidad de experimentación, porque son grupos que están formados por gente que antes no se conocía y que normalmente provienen de disciplinas diferentes. Entonces, bueno, he dicho que Media Lab era un centro cultural y pertenece al área de cultura del Ayuntamiento de Madrid, pero digamos, se propone como un espacio de experimentación para cualquier campo, ¿no? O mejor dicho, se propone como un lugar de experimentación en el que diferentes campos, diferentes mundos se conectan, ¿no? Distintas disciplinas, arte, ciencia, tecnología, el mundo de la administración pública, la academia, los activistas, los movimientos sociales, en fin. El objetivo sería cómo generar un lugar donde canalizar la colaboración y la conexión entre mundos. Entonces, me he detenido un poco en esta explicación porque creo que es una aproximación un tanto diferente a la sectorial, ¿no? A la cultura como un sector, como un sector profesional, de productores de bienes culturales o de contenidos que han de difundirse.
eso es una parte de las políticas culturales que me parece que son esenciales. En el Ayuntamiento de Madrid, pues por ejemplo, está el Circo Price, están los teatros, hay otros centros culturales donde también se potencia la producción, pero sobre todo lo que se potencia es la difusión, ¿no? de contenidos culturales, podemos decir, o de proyectos culturales. Entonces, en la situación actual, vamos, que hemos propuesto, pues yo creo que un poco lo que comentabais antes, que está abierto al entorno digital, y en nuestro caso pues sería intentar promover espacios de experimentación, de colaboración y de producción, ¿no? A través de las redes digitales. Y esto, bueno, no lo hemos hecho de manera aislada, sino intentando sumar fuerzas con iniciativas del Ayuntamiento de Madrid, por ejemplo, que han hecho una que es Reactiva Madrid, que se promovía desde el área de Economía e Innovación. En la Comunidad de Madrid, que es la región de Madrid, en la Consejería de Ciencia, Universidades e Innovación, lanzó una convocatoria muy grande de hackathon donde participaron, se apuntaron 8.000 personas, no participaron los 8.000, pero bueno, que hubo mucha acogida, se hicieron más de 200 proyectos y ahí estuvimos colaborando. Y luego, sobre todo, con una plataforma que se ha creado a nivel estatal, que ha sido una confluencia de distintas iniciativas de laboratorios ciudadanos, de colectivos, de algunas instituciones, ¿no? Que se llama Frena la Curva. Es una plataforma que además luego se ha ido replicando también en otros países, también de América Latina. Y bueno, yo creo que eso nos da una idea. ¿Sí? ¿Nos puedes comentar un poco sobre Frena la Curva? Porque hay hartos que quedaron con interés de conocer un poco cómo desde lo comunitario, desde la participación y desde mezclando ciertas disciplinas también y saberes, se empieza de alguna manera a co-crear unas soluciones en torno a lo que nos ocurre con la crisis también de sanidad. Sí, bueno, del Laboratorio de Gobierno Abierto de Aragón, Raúl Oliván, que es el director general de Participación y Gobierno Abierto del Gobierno de Aragón, lanzó una idea de por qué no nos juntamos a montar una plataforma para tratar de canalizar la energía social, la colaboración ciudadana, como queramos llamarlo. Y en primer momento pues fue un repositorio, pero rápidamente ahí ya empezamos a probar con una idea de laboratorios ciudadanos distribuidos para intentar articular la creación de nuevos proyectos. Y bueno, eso luego ha ido evolucionando, hay un mapa para compartir recursos, solicitar ayuda o ofrecer ayuda, que está bastante activo. Luego la semana pasada se hizo un festival, también ha habido un grupo de trabajo muy intenso que se ha llamado Colaboratorio para intentar generar una estructura con todos los agentes de este campo tan amplio, tan diverso, que es el de, vamos a llamarlo, innovación ciudadana de manera provisional, pero ahí confluyen muchas iniciativas, por ejemplo, de cultura comunitaria, de innovación social, de social. Realmente es un terreno híbrido y que no tiene un correlato con las formas de organizar la administración, ¿no? Y ahí yo creo que, bueno, estos ejercicios tan ágiles, con tan poca burocracia, con mucha capacidad de improvisación, con mucha capacidad para que distintas organizaciones de todo tipo, grandes, pequeñas, más institucionales, menos institucionales, del ámbito de la empresa, del ámbito del tercer sector, de repente se ponen de acuerdo con mucha facilidad y en muy poco tiempo pues montan unas
infraestructuras, digamos, frágiles, precarias, pero suficientes para avanzar. Y es muy diferente a cómo solemos funcionar, ¿verdad? Y creo que, claro, una situación tan nueva también nos lleva a tratar de funcionar de otra manera. Y realmente o sea, si nos fijamos cómo operan los desastres, ¿no? Siempre que hay un desastre, un terremoto, una inundación o cualquier otro desastre que destruye la ciudad, lo que sucede es que la gente sale a la calle a intentar reconstruir, a montar cocinas, comunidades para que no le falte de comer, infraestructuras para que la gente pueda dormir, hospitales si es necesario, campaña, lo que sea, ¿no? Entonces hay unas, bueno, en estos momentos, ¿no?, de dificultad también, digamos que la vida y las ganas digamos, de aportar y de aliviar la situación son muy grandes, ¿no? Y Marco, no hay tantos canales donde eso pueda darse, ¿no? Donde la gente que está deseando colaborar pueda hacerlo, ¿no? Y yo creo que eso es algo que no solo sucede en momentos de desastre. Ay, Marco, está habiendo problemas con el sonido, ¿no? sí, hay alguien que no está, que no tiene apagado su audífono, o sea, perdón, su micrófono. Entonces es importante que el resto de los Pero a participantes mí me oís apaguen. bien. Sí. Eh, Sí, se escucha bien. Marco, un poco Vale. para hilar lo que estabas mencionando, y en este mismo proceso de ensayo, de error, ¿cierto? De, de, mm, de buscar fórmulas para seguir activando la participación. Recordemos entonces que Media Lab Prado, si uno lo tuviese que ver, ¿cierto?, como un centro cultural tradicional, porque no lo es, pero si lo tuviésemos que ver así, funciona finalmente donde el eje central son las personas y la participación, más allá, ¿cierto?, de alguna manera del contenido, porque en el fondo el contenido termina co-creándose dentro del centro cultural, por decirlo de alguna forma. Entonces, cuando eso ocurre, obviamente yo he visto, yo he estado en varios grupos de trabajo ahí, y veo que fluye mucho la participación. ¿Aló? Sí, que fluye mucho la participación. De hecho, en un mismo grupo te puedes encontrar a una persona que tiene un posgrado, a otra persona de otro país, a otra persona que sabe que tiene tal o cual características. O sea, son grupos totalmente diversos, totalmente distintos, que están buscando una solución en común, una problemática en común para, ya sea para el barrio, para la ciudad, ¿cierto? O en algunos casos para problemáticas sociales más importantes. Entonces, en tu caso, ahora que estamos en una etapa de plan digital remoto, ¿han podido avanzar en esta articulación de la participación desde Media Lab y se han encontrado alguna dinámica que les haya ayudado un poco mejor a activar esa participación? ¿No? Realmente en las convocatorias que se han hecho ha habido una participación. Yo creo que se ha incorporado gente que antes no había participado en procesos de tipo. Pero también es cierto que los objetivos de Media Lab, y yo creo que cualquier proyecto cultural que se proyecte como abierto, es de incorporar cada vez a perfiles nuevos, ¿no? Perfiles diferentes. Y yo creo que en esta crisis el llegar a otros perfiles creo que se puede hacer complicado, ¿no? Tengo esa sensación. Y hay algo que me gustaría añadir. Creo que hay un micrófono ahí abierto, ¿no? Sí, lo estoy tratando de Hay algo identificar que me para gustaría cerrarlo. añadir. Sí, dale, te escuchamos. No, antes, cuando hablaba de lo que sucede en los desastres, hay algo que quería añadir, y es que también es un momento en el que la alegría, el buen humor y la cultura emergen con fuerza. O sea, en un momento en el que parece que nos tenemos que centrar solo en aquellas necesidades que se consideran
superurgentes, ¿no? Pues, de la salud, ¿no? Como de las necesidades que se denominan básicas, pero también es un momento en el que la cultura emerge con fuerza, ¿no? Y en estas situaciones de desastre siempre hay un músico, un clarinetista que sale a tocar para entretener a los niños y la cosa acaba en una fiesta, ¿no? Entonces uno se pregunta si esas necesidades que a veces se consideran como secundarias, ¿no? Como es esta, ¿no? de la cultura, o contarnos historias, o cantar, o ponernos a bailar, no son también necesidades básicas, ¿no? Entonces creo que a veces cae en una trampa, ¿no? Al jerarquizar las necesidades y excluir unas sobre otras. Y en ese sentido, ¿cómo ven esta situación en Valparaíso, en Renca, ¿cierto? Donde tenemos que sensibilizar al mundo político, al mundo privado, a una parte importante también, ¿cierto?, de la población que no ve o no siente lo creativo, lo artístico como una primera necesidad, ¿cierto? Sobre todo pensando en que en tiempos de cuarentena y de confinamiento lo que más hemos hecho es consumir contenidos culturales. Entonces, ¿cómo creen que desde los territorios debiéramos avanzar en esa mayor sensibilización, ¿cierto?, de la necesidad de lo cultural en una canasta básica, por decirlo de alguna manera más social? Parece que aquí Sí, Dale, Seba. mira, estoy súper de acuerdo con lo que señala Marco. Efectivamente, la, la identificación de lo cultural como un bien de primera necesidad parece que en algunas oportunidades se extravía en determinadas esferas. A algunos les parece un aspecto secundario. Y hemos podido comprobar en este contexto de confinamiento y de cuarentena que la gente está ávida de poder interactuar con la dimensión cultural. Ahora, cuando observamos a una ministra de Cultura señalar que, bueno, el ámbito cultural no va a recibir un impulso necesariamente, un impulso versus lo que está significando el gasto, por ejemplo, en armamento, que ahora hemos podido comprobar, ¿no?, que se han adquirido un par de buques de segunda mano, creo que son australianos, que nos costaron miles de millones de pesos. Y cuando hay gasto en otras materias de índole de seguridad, eh, como la construcción de un panóptico en la región metropolitana y una serie de cosas, nos vamos dando cuenta de que, claro, las prioridades de este gobierno están lamentablemente distorsionadas. Lo cultural hoy día, sobre todo con los recortes presupuestarios que se están viendo que están ocurriendo a nivel ministerial, son muy lamentables. Afortunadamente en Valparaíso no lo estamos entendiendo así, consideramos lo cultural como un aspecto de primera necesidad y en ese sentido, bueno, el desafío desde Marca Mayor es un desafío de transformación cultural. Y claro, una parte de la pega le cabe a la institución que tiene que seguir trabajando, que tiene que seguir bregando por efectivamente contribuir en incorporar la dimensión de lo cultural como un aspecto fundamental. Y en ese sentido nosotros estamos trabajando lo cultural con un enfoque de derechos, como un derecho fundamental. Entendiendo que también producto de años de arrebatamiento y de resabios de la dictadura, ha quedado postergado, lamentablemente. Eso en términos generales. Hay otros temas más que me gustaría mencionar, pero respecto de esto, sí, eso. La Cuca iba a mencionar algo sobre el tema de lo que estábamos también planteando. Sí, claro. Yo creo que efectivamente no es, es difícil hablar así como de la cultura, pero yo creo que,
porque es un ámbito demasiado amplio, pero efectivamente es de primera necesidad, o sea, necesitamos construir tejido social y eso no existe sin cultura. Necesitamos construir discursos, encontrar lugares en donde la gente se pueda expresar y ser escuchada, o sea, absolutamente de acuerdo. Pero claro, igual que mi compañero de Valparaíso, tenemos que buscar también cómo hacer que nuestras políticas locales sean transversales en el municipio. O sea, yo creo que se ha logrado y se han hecho avances bien importantes de cómo se veía antes la gestión cultural municipal a cómo se ve hoy día. O sea, hoy día hay muchos alcaldes que consideran que la cultura es un motor súper importante para impulsar cualquier tipo de política, política en salud mental, política en prevención, en seguridad, para qué decir en educación, etcétera. Entonces, eh, hoy día, yo también estoy de acuerdo con Marcos cuando dice que obviamente una crisis siempre va a ser una oportunidad en temas de emergencia de nuevas creaciones artísticas, sin lugar a dudas. Lo que pasa es que esto es una experiencia súper distinta y súper nueva. O sea, yo soy de una generación, soy más viejita, y esta cosa del distanciamiento social no me deja de incomodar, ¿te fijáis? O sea, no me deja de dejar como media perpleja. O sea, ¿cómo nos imaginamos hoy día eh, eh, la comunidad, si todavía no tenemos claro cuándo vamos a ser capaces efectivamente de estar reunidos? O sea, a mí me cuesta, siendo sincera, tengo ahí una limitación, ¿te fijáis? Eh, Igual yo encuentro que resulta súper interesante hoy día estar en un lugar como Renca, o supongo que para Sebastián también estar en un lugar como Valparaíso. Yo creo que la contribución que podemos hacer es bonita y es importante. Creo que además, en el caso mío, yo también creo que en el caso del alcalde Charp, hay una política cultural detrás, hay un apoyo a la gestión cultural, y bueno, eh, eso. Y en ese sentido, ¿no creen que Eso. tal vez, eh, porque claro, tú planteas de que no sabemos cuándo nos vamos a volver a encontrar, ¿cierto? Pero mientras eso no ocurra, me imagino que debiéramos tener un plan o tratar de planificar, no estoy diciendo una gran estrategia, pero sí tal vez Sí, resolver de claro. manera creativa cómo debiera ser ese regreso, porque en la mayoría de los casos los municipios, los ayuntamientos tienen equipamientos, muchos, por ejemplo, administran bibliotecas, muchos administran escuelas artísticas, centros culturales en algunos casos, otros tienen un despliegue mucho más grande, en fin, o sea, tienen infraestructura, tienen programas, ¿cierto? Y tienen servicios. Entonces, ese tipo de oferta en algún minuto se va a tener que activar. Ahora, Sí, el cómo se va a activar de manera presencial yo creo que también es un desafío, sobre todo para los municipios, porque puede que mucha gente no quiera volver, que es un poco lo que he escuchado un montón de lados, que le va a costar volver a lo presencial por temor, por miedo, por incertidumbre, en fin, lo que tú quieras, ¿cierto? Pero a lo mejor también, así como vamos a perder un tipo de público, debiéramos ganar otro tipo de público que nos conoció o que accedió a nuestra oferta a través de lo digital. ujú. ¿Qué opinan sobre eso? ¿O creen que no va a Sí, ocurrir? yo la verdad tiendo a ser un poco escéptico Ya, em, con esta visión que hay tan optimista respecto de lo digital hoy día. El otro día veía la presentación que hizo aquí mismo con una PPT, un señor que trabajaba desde una agencia, no recuerdo bien, que decía el futuro es ahora ya, el futuro ya comenzó, y vamos exhibiendo una presentación donde nos comparamos con Uber y con las aplicaciones del siglo XXI que claro, sí, adelantan o dan varios pasos adelante
respecto de la tecnologización, de las distintas dimensiones del cohabitar humano. Pero, ok, eso es una dimensión del progreso tecnológico, distinto es lo que está ocurriendo en la realidad, distinto es lo que está ocurriendo en los territorios, donde todavía constatamos que existen brechas digitales importantes, o sea, una parte importante de la población todavía no accede al lenguajear digital. Estamos hablando de adultos mayores, de niñas, niños que viven en las poblaciones y que no tienen un computador en casa. A propósito de la idea que ha tenido en algún minuto el Ministerio de Educación de llevar la educación por medios digitales, ¿cierto?, a los hogares. Bueno, no, eso es un tema que todavía no se puede llegar y desarrollar de sopetón, ¿no? Ahora, sí, es cierto, en la medida en que se va tecnologizando esta relación, se puede aperturar una relación con nuevos públicos, es verdad. Y en la medida en que, en cuanto a la responsabilidad que nos cabe como directores de cultura, ¿cierto? O con responsabilidad en el ámbito, tenemos, por cierto, una misión, un desafío interesante por delante. Y en ese sentido, la comunidad artística tiene también un rol que cumplir. Pero como te digo, Cristian, yo soy algo escéptico también respecto de qué tanto se puede lograr, y en ese sentido también sintonizo con lo que dice Cuca, esto de verse hoy día sometidos a la necesidad de estar aislados unos de otros, justo además cuando veníamos diciendo no nos vamos a soltar más, ¿cachai? Que era una de las consignas del estallido social, no nos soltamos más, y nos cayó esto y tuvimos que irnos todos para la casa, ¿cachai? Entonces, sí, vamos adelante con el progreso tecnológico, pero también no dejemos de observar la realidad. Sebastián, Catherine, ¿no?, te pregunta directamente en el chat, dice, Sí. en Valparaíso, en el medio municipal, dice, es importante el desarrollo de la cultura, pero la pregunta sería, dice, pero directamente en apoyar a los artistas con sus primeras necesidades básicas. Claro, a ver, es que hay dos dimensiones. Una es la dimensión cultural, entendida como un ecosistema relacional donde la población, ¿cierto?, de Valparaíso o de cualquier territorio en general, eh, eh, interactúa desde lo cultural y donde trabajadoras y trabajadores culturales tienen una labor. Y en ese sentido el municipio está cumpliendo un rol. Otro tiene que ver con que, a propósito de que somos municipio y cumplimos una función social en el territorio, muchos de los artistas y trabajadores culturales son vecinos del territorio y coincidentemente su condición social hoy día es una condición de vulnerabilidad, es una condición difícil y que en ese sentido, al nosotros cruzar la información que recibimos desde el Catastro Comunal de Artistas con las bases de datos de Dideco, logramos constatar de que hay una coincidencia allí en efectivamente las precariedades, las vulnerabilidades de ese segmento, que tienden a coincidir. Entonces, es allí donde el municipio tiene herramientas para proceder oportunamente y que es lo que hemos estado haciendo y vamos a tener que seguir haciendo durante estos meses. No sé si con eso respondo a la pregunta que formuló la compañera. Sí, yo creo que en el fondo por ahí va un poco la mirada de lo que se propone. Dice Miguel Díaz, sí, perdón, que dice Miguel Díaz, la precariedad social y laboral es transversal al sector. Efectivamente, es así. O sea, es estructural. Hoy día lo que hemos podido detectar, mira, podría mostrarle las estadísticas, las tengo acá, hay un 92% de precariedad que hemos identificado acá en la comuna de Valparaíso. O sea, todo el mundo está en una situación vulnerable y lo que hemos podido notar también es que el sector cultural está desafortunadamente muy a merced de lo que pueda ocurrir en términos económicos, sanitarios, o sea, lo que sociales, ¿cierto? Lo que ocurrió el 18 de octubre, lo que ha ocurrido ahora con el COVID-19, son fenómenos que han impactado terriblemente en el sector cultural y en ese sentido se sacude una estructura que es que históricamente se ha constituido desde la vulnerabilidad. Entonces, claro, podemos estar identificando un porcentaje X de personas que están en situación crítica, pero en realidad sabemos que
si 700 y tantas personas contestaron la encuesta, progresivamente esas 700 personas van a ir entrando en este mismo bolsón de vulnerabilidad. O sea, hay unos que están más expensas porque tienen 3 personas a su cargo y tocaban en el trole y se lograban hacer 150, 300 lucas tocando en el trole y en la calle, y hoy día no pueden tocar en el trole en la calle y tienen 5 hijos, hijas, y no tienen cómo generar ingresos. Una situación súper crítica que es distinta a su vez de otra persona que tocaba los bares y que no tenía hijos, pero finalmente la precariedad es la misma. Así es, sí, yo creo que también, sobre todo cuando se trabaja desde los municipios, suele parecer extraño, ¿cierto?, que desde de los departamentos de cultura, las unidades de cultura, se propicien ciertas acciones en beneficio, en ayuda a los artistas, y al parecer da la impresión de que no fueran sujetos de beneficio social. Y claramente con esta situación son uno de los sectores tremendamente afectados, junto con la gastronomía, el turismo y otros más que recuerdo en este momento. Cuca me pregunta por ahí, la Catherine, pregunta, ¿la creación de la radio, de la cual estabas hablando, fue apoyada por el municipio? Un poco, si puedes contar un poco Sí, cómo fue. claro. Hicimos Es la un proyecto radio, municipal en el fondo. es un proyecto municipal. Hicimos la radio con los equipos que teníamos. Es una radio online. Participamos todos, participó diseño, participó poder hacerlo rápidamente, porque era una necesidad de cómo llegábamos a las casas. La radio está en la sala de reuniones de IDECO, que ahora como no nos podemos reunir, pusimos la radio ahí. Buen uso, buen uso. Un buen uso, y la lanzamos el martes recién, y hoy día la comuna entró en cuarentena, con lo que, pucha, alcanzamos a armarla, y hoy día va a ser súper necesario, o sea, y se han hecho transmisiones de programas de distintos departamentos municipales. Se llama Flor de Renca, porque Renca su nombre es debido a una flor que había en el cerro, y se aprieta un botón desde la página municipal. No pudimos contratar a alguien que nos capacitó, que capacitó a parte del equipo para poder ocupar la mesa de sonido y para instalar los equipos, y, y estamos todos haciendo cápsulas, cortinas, también nosotros hemos firmado hartos convenios y ahí hemos recibido mucha colaboración. Por ejemplo, la Fundación Víctor Jara nos entregó parte de su audioteca, la Radio Cooperativa nos está ayudando con algunas cortinas, la Ani Murat nos ayudó también con música, los músicos de Renca están mandando música de ellos. Entonces, en eso tenemos un espacio para poblar de contenido. Y yo creo que eso nos ha ayudado un poco a activarnos en cosas creativas y a poder entregar un espacio que efectivamente, guardando el aislamiento social, nos permita entregar un soporte. Bien, gracias, Cuca. Vamos, si les parece, vamos cerrando una última ronda, ¿cierto? Un poco para ya ir completando este panel. Básicamente lo que les pido es que pueden comentarnos su última reflexión sobre también un poco no les voy a preguntar cómo ven el futuro, porque yo creo que nadie tiene la respuesta, al contrario, o sea, lo que más hoy día hay preguntas, ¿cierto? Y que esas preguntas en algún minuto las vamos a tener que ir respondiendo entre todos y todas. ¿Qué, qué es lo próximo en Media Lab Prado, ¿cierto? Desde el punto de vista de la participación y, por ejemplo, cuando hablamos de qué cosas hacer, es interesante ver lo que están haciendo países europeos, sobre todo, por ejemplo, España, porque España ya tiene un plan de desescalada, ¿cierto? Donde ya estamos mirando por fase, por etapa, por rubro, y será un plan, digámoslo, ¿no? Cuestionable, pero es una mirada que uno tiene posibilidades de testear, de saber cómo les está ocurriendo. O sea, en el fondo, si podemos mirar el futuro, es mirar a Europa sobre este plan de desescalada. Entonces, ¿qué proyección tiene sobre eso Media Lab Prado? Y después cerramos con Renca y Valparaíso para cerrar el bloque.
Bueno, me gustaría continuar muy rápidamente con lo que se está hablando del papel de la cultura, en relación también ahora con esto de las herramientas digitales, ¿no? Yo creo que la necesidad de estar juntos, si no queda más remedio, pues lo hacemos así, conectados a través de redes digitales, pero lo presencial es absolutamente necesario también, ¿no? Luego también con esta idea también de yo creo que lo que puede ofrecer la cultura es operar contra una razón demasiado instrumental y solucionista, que a veces se impone precisamente desde el campo como de la innovación tecnológica, ¿no? Y ahora tú decías, vamos, las que dar respuestas, lo que puede hacer la cultura es refinar las preguntas. Y luego también una propuesta que es la de abrir espacios de experimentación, de diseño especulativo, de lucubración, que tengan que ver, o sea, que abrir esos espacios en otros ámbitos, como por ejemplo el de la educación, el de la alimentación, el de la salud, participación ciudadana. Y ahí yo creo que la cultura puede contribuir muchísimo, ¿no? Entonces, esto yo lo propongo más como un deseo, ¿no? De que desde la cultura también se pueda contribuir a políticas transversales. Y luego, dado que el confinamiento o la desescalada va a ser gradual y no podemos imaginar grandes concentraciones, sí que nos podemos imaginar que las bibliotecas, los centros culturales podían operar también como lugares de experimento, de colaboración y de creación colectiva de proyectos. Eso, muy bien. Gracias, Marco. Cuca, para cerrar. Pues espero haber contribuido en algo. Me parece precioso lo que están haciendo de poder juntar gente. Yo creo que tenemos que conversar y aprender y también no desconectarnos. Espero haber sido un aporte, como yo te decía cuando me invitaste, y que estaba un poco como desorientada. O sea, creo que esto ha sido un terremoto y yo creo también que no hay recetas, que hay que abordar este trabajo con mucha humildad, porque probablemente nos vamos a equivocar muchas veces y vamos a tener que retomar preguntas que pensamos que estaban resueltas. Pues, pensar que esto yo creo que si bien va a pasar, va a generar un precedente que probablemente, yo creo en los ciclos, probablemente estamos iniciando un nuevo ciclo donde esto puede volver a ocurrir en alguna otra, Exacto. y de esto tenemos que aprender, tenemos que haber generado algún músculo para la próxima vez tomarlo más preparado. Saludo a toda la gente que está conectada, veo ahí a La Pintana. Sí, te mandaron hartos cariños al Teatro Municipal de La Pintana, te mando saludos. Sí, nosotros tratamos también como municipio, los que estamos trabajando, de a veces compartirnos experiencias, contestarnos los teléfonos, y eso ojalá no lo perdamos, y eso. Muchas gracias, Cristian. Un gusto, Marcos, haberte conocido. Sebastián, un abrazo. Qué bueno verte de nuevo. Saludos a todos. Gracias, Cuca. Lo mismo digo, muchas gracias. Sebastián. Bueno, sí, estaba leyendo los comentarios y estoy de acuerdo además con lo que se plantea acá. Hay un desafío hoy día por articular el sector. Creo que las respuestas vienen además desde un lenguajear que no sea el de la guerra contra el coronavirus, sino que de generar respuestas democráticas, donde toda la gente tenga la posibilidad de intervenir a identificación de soluciones a la crisis, puesto que con soluciones verticales no vamos a lograr salir adelante, sino que lo único que vamos a recibir es nuevamente la misma fórmula que bien conocemos en el país y que nos ha gobernado durante los últimos 4 decenios. Entonces, bueno, por un lado está la dimensión que tiene que ver
con la preocupación que tenemos, lógicamente, por los trabajadores y trabajadoras culturales que son vecinas, vecinos del territorio y que, bueno, están sufriendo hoy día el embate de esta crisis sanitaria, porque es un sector tremendamente vulnerable, o sea, en la práctica totalidad del sector cultural está hoy día pasándolo muy mal. Y por otro lado está la identificación de políticas culturales que permitan, ¿cierto?, trabajar con un enfoque de derechos junto a el sector cultural y la población de Valparaíso. Bueno, veníamos en esa sintonía y tenemos que retomar. Logramos una gran denominación para Valparaíso, ¿cierto?, que ya es reconocido como capital cultural, ciudad patrimonio de la humanidad, bien o para mal, cuenta con esos títulos, y logramos ahora la denominación de ciudad creativa en el campo de la música ante la UNESCO. Fue una denominación que trabajamos junto a los gremios de la música, colectividades de músicos y músicas de Valparaíso, instituciones educativas universitarias, ¿cierto?, el Consejo, el Ministerio de las Culturas y otras entidades. Y bueno, esa denominación se logró ahora en el 31 de octubre del 2019 y tenemos ahí una gran expectativa por lograr trabajar desde ese plan de desarrollo, que es un plan holístico para la ciudad. Así que eso, entre otras cosas, puedo también adelantar que forman parte de nuestros desafíos y bueno, soluciones democráticas y participativas. Es nuestra preocupación, creo que desde ahí podemos bregar para, particularmente en Chile y bueno, en Latinoamérica, lograr incidir en transformaciones que generen bienestar en la población. Gracias, Sebastián. Sí, sin duda son un montón de retos, ¿cierto?, los que nos quedan por delante, pero como bien dice la Cuca y también dices tú, es importante reconectarse, ¿cierto?, a lo mejor de manera remota, como querámoslo llamar, ¿cierto?, pero no perder el vínculo para buscar de manera creativa soluciones en conjunto, ¿cierto? Yo creo que hay muchos que estamos en esta, hay muchos que llevamos un par de tiempo desde esta mirada de la gestión cultural, territorial, y que obviamente requieren soluciones un poquito más complejas, más transversales. No quiero ni pensar qué va a pasar con la planificación cultural estratégica en los territorios. Yo creo que vamos a tener que repensar un poco cómo planificamos, ¿cierto?, los planes municipales de cultura, todo lo que significan esos instrumentos que a la larga lo que hacen es, ¿cierto?, ordenar una carta de navegación y una priorización, ¿cierto?, del énfasis cultural de cada territorio, pero que hoy en día se van a ver de alguna manera afectados por lo que estamos conversando recién, la participación y cómo va a mutar la participación en los territorios. Así que les agradezco a Marco mucho saludo y cariño. Sabemos que ya son altas horas de la noche ya casi en España, así que le agradecemos el esfuerzo. A la Cuca, sin duda, un abrazo grande también por acompañarnos desde Renca. La vamos a estar ahí siguiendo desde la radio de Flor de Renca, y a Seba, pues, sin duda, pues, Sebastián, una gran labor por delante en Valparaíso, ciudad patrimonial, creativa y obviamente una cuna de la creatividad. Antes de terminar, solo quiero mencionar aquí, Miguel Díaz dice, el reto de las municipalidades y de los gestores será gestionar y articular con el Ministerio Regional, o el Gobierno Regional, perdón, y privados, recursos y programas de participación y desarrollo cultural que se adecúen a sus propios planes locales de cultura. Sin duda, yo creo que también ahí son aliados estratégicos los gobiernos regionales, pero también, de nuevo, tenemos que ver de qué manera incidimos para que el gobierno regional se instale de nuevo la necesidad de apoyar el tema cultural. Por otro lado, Rodrigo Ibarra dice, hay que entender que la pandemia nos trajo el gran regalo del cambio en todo sentido, y laboral y socialmente debemos partir tal vez de nuevo con un planteamiento desde las emociones de las personas. O sea, poner en el centro de las personas la estrategia es un bonito desafío, ¿cierto? Sol dice, centros de creación en cada barrio, los gestores encargados, asesórense, es una idea que tira la Sol. Y agradecida de esta instancia, dice, el Teatro Municipal de La Pintana, tenemos que modificar nuestros planes de gestión, sin duda. Los espacios culturales que tienen planes de gestión hoy día, yo creo que ya tienen que ir pensando en un recambio. Saludos a Ranquil de Ñuble, que está conectado, me manda mucho cariño. Guayaquil también, de Ecuador, que también está conectada. Ovalle, Los Ángeles, Chillán Viejo y harta gente más, amigos y amigas de toda la red, ¿cierto?, que nos acompañan en este ciclo.
Hoy día terminamos, esperamos que les haya gustado, ¿cierto? Es nuestro humilde aporte a la reflexión, esto lo hablamos a una discusión en proceso, en desarrollo, porque en el fondo aquí lo que estamos es conversando sobre la marcha de una emergencia, así que esa es la intención, de alguna manera reconectarnos desde la gestión cultural y ver cómo avanzamos en el futuro. Para próximas convocatorias no se olviden de seguirnos en Twitter y en Instagram, estamos en Agencia Porvenir, ahí sí, Agencia, allá, ahí sí. Al otro lado. Al otro lado, Agencia Porvenir, Eso. ¿cierto? En Instagram y en Twitter, y en nuestro canal de YouTube van a estar las tres paneles que hemos hecho en el primer ciclo, y tenemos una novedad que partimos en 3 semanas más con un ciclo dedicado a gestión de festivales escénicos y pandemia. Nos vamos a dedicar ahora a conversar sobre festivales de teatro y cómo desde la crisis también estamos buscando soluciones. Así que muchas gracias a todas, ha sido un gusto tenerlos en mi casa compartiendo, y así que les agradezco Gracias. la invitación. Que estén muy bien, cuídense. Gracias. Adiós. Gracias por la invitación. Nos vemos. Saludos a toda la gente que he visto acá. Saludos a todas y a todos. Eso. Saludos, Chao, saludos. saludos. Grande, grande. Mucha fuerza. Gracias. Eso. Chao, chao. Chao. Mucha fuerza, ánimo para este proceso. Mucha fuerza.